este maravilloso día que está un poco gris, un poco nublado. A mí personalmente me encantan los días así porque me hacen sentir muy acogido, me hacen sentir muy tranquilo. Siento que el mundo no va tan rápido como cuando estamos en verano, que todo es felicidad, todo es salir a la calle y simplemente disfrutar del clima, disfrutar de los demás, del ambiente. Cuando estamos en el clima que está un poco más frío, siempre buscamos ese refugio en nuestra casa, siempre intentamos pues eso, estar más acogidos entre nosotros. Creo que de una u otra forma también se refugia uno mucho más en los demás, en las parejas, lo cual pues la verdad me encanta. Pues bueno, en el vídeo que estoy haciendo en este momento yo simplemente les quería hablar un poco de cómo fue la forma en la que yo empecé a despertar de la tercera dimensión, y para mí ha sido uno de los procesos más maravillosos de mi vida. Ha sido un proceso de subidas y bajadas, de simplemente conocerme más a mí mismo en muchísimos sentidos, en muchos aspectos que para mí eran inimaginables en un pasado. Así que creo que para mí ha sido un año de crecimiento a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel humanitario, que es lo que yo creo que de lo que se trata el despertar. Cuando yo hablo del despertar, yo estoy hablando de la forma en la que mi ser interior comienza a ver el mundo exterior y comienza a familiarizarse más con lo que de pronto tenía planeado en ese plano, en esa tercera dimensión, y comenzar a reconocer un poco más el porqué de las cosas, o de pronto también comenzar a mirar con otros ojos todo lo que veíamos de una forma de pronto mala o de una forma negativa. Y es por eso que para mí ese momento ha sido uno de los más importantes de mi vida, aunque mucha gente todavía sigue diciendo que el 2020 es un año catastrófico o que es un año que deberíamos pasar por alto por todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Para mí es el año más importante de la humanidad, de lo que nosotros conocemos como humanidad en este ciclo, en este plano terrenal. Así que básicamente yo les quiero comentar cómo fue mi experiencia cuando empecé en este cuento, y también quiero compartir con ustedes pues todos los detalles de lo que ha sido mi proceso, y de pronto si alguno de ustedes se siente familiarizado con el proceso, me encantaría también conocer, saber cómo ha sido, cómo se han sentido, y yo creo que básicamente eso es lo que vinimos a hacer a este planeta, y es el llamado de todos de simplemente tener compasión con nosotros mismos, que somos el ser más importante dentro de nosotros. Y uno lo puede llamar como uno quiera, uno lo puede llamar Dios, uno lo puede llamar espíritus, uno lo puede llamar guías, uno lo puede llamar ángeles, de mil formas, pero básicamente el centro y la energía está enfocada es entre nosotros mismos. Así que es ahí donde yo quiero empezar. Perdón. Cuando yo comencé en este cuento, yo simplemente me sentía muy perdido en muchos aspectos de mi vida. Yo me sentía perdido en de pronto como mi trabajo o como el esfuerzo que yo estaba haciendo por algo que para mí no era muy relevante, o que en realidad yo lo veía como si no me importara mi trabajo. Eh, Fue simplemente eso, darme
a abrir simplemente mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi vida, mi corazón a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, estar trabajando en un lugar donde yo pensaba que no era feliz, estar trabajando en un lugar donde yo pensaba que era todo lo que tenía en el momento y que no iba a haber nada más allá de lo que veía en ese momento, que era este trabajo en estas tiendas de tours and tickets, vendiendo tickets todos los días, recibiendo a gente de todas partes del mundo. Estar en ese trabajo me empezó a abrir a mí en ese mundo y a ser un poco más consciente de que nosotros estamos en este proceso, porque hay algo que aprender de todo ello y hay algo que nosotros tenemos que simplemente dejar fluir y no crear barreras o no crear conflictos entre nosotros mismos, aunque lo veamos de la forma más negativa que exista. Simplemente darle paso a eso que hay dentro de nosotros mismos para que lo vea de la forma en la que lo tiene que ver y no en la forma en la que nosotros hemos aprendido a ver las cosas o en la forma en la que nosotros hemos aprendido a juzgarnos a nosotros mismos. Así que para mí ese fue el primer paso en todo este proceso. Yo iba a trabajar a veces diciendo hasta qué pereza, odio ese lugar, odio ese trabajo no me gusta. Eh, sí, iba con esa mentalidad de va a ser horrible, el día va a ser horrible, en fin, un montón de cosas que yo de una u otra forma me puse a pensar poco a poco, porque también es reconocer que ese no es un proceso fácil, no es un proceso rápido que llega de la noche a la mañana, sino que toma su tiempo, y el tiempo que para mí yo tenía que seguir era el tiempo divino, el tiempo perfecto del que muchas veces hablamos nosotros, que las cosas no salen como uno a veces las quiere, pero porque para mí hay un tiempo perfecto, hay un tiempo divino que hay que respetar, y así uno tenga muchas ganas de hacer las cosas inmediatamente, porque yo soy también una persona que yo siempre quiero todo ya, inmediatamente. O sea, yo siempre digo, no quiero esperar 2 años, eso no cabe en mi mente. Pero he aprendido que en la vida toca esperar por el tiempo divino, y obviamente uno se tiene que esforzar para que ese tiempo divino llegue, porque es el pacto que para mí nosotros venimos a hacer a ese plano terrenal. Es el pacto donde nosotros dijimos, vale, en ese momento de mi vida voy a vivir esto, y luego en ese otro momento de mi vida voy a vivir esto, pero eso tiene un lapso de tiempo que hay que respetar y simplemente dejarlo fluir, no crear barreras, simplemente rendirnos a las circunstancias. Es básicamente lo que les quiero decir. Así que así empecé mi proceso. Estaba yendo a las tiendas a trabajar, estaba yendo a las tiendas a simplemente hacer lo que tenía que hacer, pero viéndolo de esa forma, cuando en realidad el conflicto lo estaba creando yo mismo dentro de mí mismo. Así que un día simplemente comencé a decir y, y a ser más consciente también de lo que vivía a mi alrededor. Entonces yo me despertaba todos los días en la mañana para ir a trabajar, me organizaba, y el primer momento del día, cuando me despertaba, ya simplemente estaba dando gracias al universo, gracias a Dios, a la vida, por darme un trabajo que me estaba de una u otra forma proporcionando algo que yo había manifestado, que era dinero. Entonces, de esa forma empecé a cambiar esa perspectiva de vida, esa perspectiva de mentalidad que a veces en lugar de ayudarnos a avanzar, nos va estancando poco a poco, porque no somos muy conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces empecé a ser un poco más consciente de cada cosa que yo hacía, desde el primer momento en que me despertaba hasta el último momento del día, para así hacer un resumen básicamente de lo que había sido mi día y de cómo yo lo había
transformado en algo que yo quería ver. Entonces empezaba a despertarme, lo primero que hacía era dar gracias por todo lo que tenía, por ser tan bendecido, por tener tantas alegrías y tantas bendiciones en mi vida y por tener un trabajo que me estaba proporcionando algo que yo estaba buscando. Así que empecé a verlo así y salía de mi casa, era consciente de todo lo que veía de la forma en la que nunca en mi vida lo fui. Así que cuando salía de acá de mi casa, yo simplemente cogía mi bicicleta y empezaba a ver todo lo que había a mi alrededor de una forma diferente, de una forma muy, muy pura. Entonces era como fijarme simplemente en cómo las hojas de los árboles caían, era como fijarme en cómo el cielo estaba de azul o cuando habían nubes, cómo el cielo también se transformaba en algo maravilloso que era eso, las nubes, era ver los paisajes, las flores, los árboles, la naturaleza, las personas. Era, por ejemplo, a veces cuando me iba en el metro porque estaba lloviendo o porque ya iba un poco tarde, eh, iba en el metro y estaba tan centrado en simplemente ver cómo las personas reaccionaban a lo que estaba empezando a hacer su día y en cómo todas las personas nos comportamos de una manera diferente y en que en realmente cada uno somos un mundo completamente diferente. Y ahí fue también cuando ese proceso comenzó a marcarme muchísimo, muchísimo la vida, porque era la forma en la que yo veía cómo las personas se comportaban. Era como estar en un Matrix donde tú, por ejemplo, eres tan consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor que tú te sientes en una película. Entonces yo me preguntaba a veces, ¿será que en ese metro hay alguien más que esté haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, de simplemente observar a cada una de esas personas que están en ese lugar y ver cómo reaccionan o qué estará pasando por sus cabezas? O, por ejemplo, yo era una persona que me daba muchísima frustración ir caminando por alguna parte y si habían personas delante de mí y no me daban paso, para mí era como frustrante, pero el problema no eran de las personas, el problema era conmigo mismo, porque muchas veces desde ahí entendí que nosotros simplemente nos ahogamos en un vaso de agua o simplemente no expandimos nuestra conciencia y nuestra mente a buscar salidas porque nos estamos hundiendo en algo que no nos sirve para nada, absolutamente es algo que es irrelevante. Cuando empecé a cambiar esa forma de ver cómo esas personas que iban delante de mí no me daban permiso, ¿qué era más importante para mí en ese momento? ¿Buscar la salida o simplemente ir renegando y hablando o pensando dentro de mí mismo, gastando energía en algo que era tan irrelevante como buscar simplemente la salida y seguir adelante en mi camino? Entonces, de esa forma comencé a ver todo diferente. De esa forma mi vida comenzó a cambiar increíblemente y no estoy diciendo que esto sea algo que va a durar para toda la vida y que todo se va a mantener así perfecto, lineal, de una forma en que somos felices 100%. Yo creo que en la vida nosotros tenemos que tener las subidas y las bajadas, en plan, como nosotros sabemos que el corazón no siempre está latiendo a un mismo ritmo, siempre está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, y es así como nosotros tenemos también que fluir nuestra vida. Entonces, si por ejemplo yo a veces estoy triste, o si por ejemplo yo a veces estoy enojado, o a veces no estoy viendo cosas con claridad, yo simplemente me tomo mi tiempo para mí mismo, me desconecto un poco de todo lo exterior y me desconecto un poco de lo que necesite desconectarme simplemente para volver a encontrar mi centro. Y yo lo hago, por ejemplo, meditando, yo lo hago cuando estoy haciendo mis estiramientos de yoga antes de irme a dormir, yo lo hago cuando
estoy leyendo algo que realmente me interesa mucho. Yo lo hago cuando estoy cocinando, que es algo que me apasiona. Yo lo hago en todo momento, siempre cuando uno empieza a buscar qué es lo que lo ayuda a uno a simplemente encontrarse otra vez con uno mismo, cuando uno no está viendo la salida de nada, es maravilloso, es mágico. Pero no pretendamos que todo siempre va a ser en una línea estática cuando nosotros somos humanos y cuando obviamente en el mundo exterior hay muchísimas cosas que nos van a afectar, pero a lo que quiero llegar es que nosotros simplemente tenemos que saber a qué darle poder y a qué no darle poder. Y eso solamente lo reconoce uno mismo, eso no se lo puede decir a uno ningún gurú, eso no se lo puede decir a uno ni las cartas, ni el tarot, ni incluso me atrevería a decir ni siquiera astrología, porque, porque todo es muy relativo y todo depende de con qué ojos nosotros miramos la vida, la situación y también de la forma en la que nosotros queremos sobresalir o sobrepasar cualquiera de esas situaciones en las que nuestra energía no está en el punto donde nosotros siempre queremos estar, que es la felicidad, que es simplemente ver todo con luz propia y realmente también algo que me ha ayudado a mí mucho en ese proceso es aprender a no juzgar a los demás y aprender a respetar las opiniones de los demás y aprender que todos somos completamente diferentes y que da igual lo que en realidad la gente piense de uno o da igual lo que los demás hagan porque cada quien tiene un proceso que es propio y cada quien tiene un proceso que deben de respetar. Yo debo de respetar el proceso de los demás. No significa que yo tenga que compartir todo lo que los demás quieren hacer o que yo tenga que hacer todo lo que los demás le dicen a uno que haga, porque no se trata de eso, al contrario, se trata de descubrirnos a nosotros mismos dentro de nosotros mismos para simplemente dejar esa luz que hay dentro de nosotros salir y ayudarnos a nosotros mismos con los demás. Es simplemente darle un poco de claridad también. Si hay algo que uno pueda compartir con alguien y que uno crea que a esa persona le puede servir cualquier palabra, cualquier consejo, cualquier vídeo, cualquier cosa, simplemente compartirla. Eso no le quita a uno nada, eso al contrario, si yo siento que si elevamos todos juntos nuestra energía, si nos ayudamos entre todos a simplemente dejar la vida fluir y a reconocer qué somos y por qué estamos aquí, es la magia de todo lo que yo les estoy diciendo en este momento. Así que alegrémonos por los demás, démosle luz a los demás. Si hay alguna persona que está en una situación negativa o si hay alguna persona que no ve la luz o que no encuentra su ser, simplemente con una sonrisa, con un buen gesto, yo siento que las personas lo reciben, las personas captan la idea y todo cambia para ellos también. Así que es un, eh, un proceso mutuo, es un proceso que obviamente, como digo, es muy personal, pero cuando uno trata de darle luz a los demás, es ahí cuando nosotros simplemente nos encontramos a nosotros mismos y nos damos cuenta que el mundo sí puede cambiar, que nosotros sí podemos cambiar y que la vida está hecha para conocernos, para explorar, para aprender y para simplemente amarnos los unos a los otros, sin juzgarnos y sin opinar de la vida de los demás, porque la verdad no sirve nada a ninguno, o sea, a nadie le sirve de nada querer mandar o opinar en la vida de los demás. Así que bueno, ese es uno de los mensajes que yo quería compartir con ustedes desde hacía muchísimo tiempo, pero como vuelvo y digo, el tiempo es divino y perfecto, así que en ese momento estoy haciéndolo y me encantaría mucho poder saber
si alguno de ustedes también está pasando por ese proceso tan maravilloso y cómo se han sentido, si pueden de pronto compartir sus experiencias, va a ser maravilloso. Así que estoy muy feliz, muy feliz y con mucha ilusión de ver también el proceso de cada uno de ustedes. Les mando un beso gigante, un abrazo gigante y espero que nos podamos ver en el camino y seguir regalándonos luz mutuamente. Nada, los veré pronto. Chao.